Video de interrogatorio de un adolescente que mató a su mamá y padrastro en su casa de los suburbios. Recibimos cientos de fotos inéditas de la escena del crimen de este impactante asesinato cometido por el adolescente Nikita Kossob. El exalumno del mes en su preparatoria vivió con los cuerpos de sus padres durante aproximadamente 2 semanas mientras planeaba su escape. Este es el caso de Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Hoy los llevamos al interior de un caso que hemos seguido desde el principio. Es la historia de un adolescente que parece haber vivido una vida muy cómoda. Vivía en una casa grande, sus padres lo querían, viajaba por el mundo y tenía buenas calificaciones. Pero al final tenía un lado increíblemente oscuro y hizo algo que solo un monstruo podría hacer. Déjame intentar quitarte las esposas. Será rápido. Solo serán unos minutos antes de que pueda resolverlo, ¿de acuerdo? La oficina del sheriff del condado de Waukesha, Wisconsin, publicó el video del primer interrogatorio a Nikita Kossob, de 17 años, el 11 de marzo de 2025. Kossob fue arrestado en Kansas y trasladado a Wisconsin para enfrentar los cargos. Su mamá y su padrastro en su casa cerca de Milwaukee. La oficina del alguacil nos dio cientos de fotos de la escena que Kossob dejó en su casa, donde vivió con los cuerpos de sus padres unas 2 semanas, antes de irse e iniciar un viaje por carretera que cruzó varios estados y cientos de millas. Los documentos judiciales dicen que su plan era eventualmente escapar de Estados Unidos y llegar a Ucrania, donde pensaba que viviría como una persona libre. El sistema legal y las fuerzas del orden le dieron una lección que le durará toda la vida. En el video del interrogatorio, los detectives inician con una charla casual sobre la crianza de Nikita. No preguntan sobre lo hallado en la casa. Le ofrecieron comida rápida para que se sintiera cómodo, y él la comió tranquilo. De nada. No sé si podamos hacerlo, yo no lo sé. Perdón, no tengo la pieza correcta que quieres. Así que la conseguí de todos modos. Luego entran los detectives, y ahí es donde comienzan a hacer sus preguntas. ¿Ya terminaste? Sí. Eso era lo que querías, sí, de acuerdo. Entonces, Nikita, solo quería presentarte. Él es Ross. Hola, señor Anderson. Mucho gusto. ¿Hay más detectives en el aeropuerto? Los detectives preguntan sobre la crianza de Nikita y ahí conocemos nueva información sobre la dinámica familiar en el hogar. Naciste en Moldavia, ¿verdad? Sí. Arma de Dios. Sí. ¿Es Nikita? Sí. ¿Quieres que te llame Nikita? O de otra manera, ¿Está bien? ¿Tienes un segundo nombre? Yo no tenía. Naciste en Moldavia en 2007, mamá es Katiana. Sí. ¿Tu papá biológico está? bueno, ellos se divorciaron, como en 2011. ¿Cuánto viviste en Moldavia? Hasta junio de 2017. Entonces, ¿por 10 años? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, cuéntame. Bueno, Desde la infancia temprana. sí. Nikita Kossup vivía con su mamá, Tatiana, y su esposo, Donald Mayer, en Waukesha, Wisconsin. Nikita cuenta que su mamá y su padrastro se conocieron en un sitio de citas en 2015, cuando él vivía en Moldavia, Europa del Este. ¿Llegaste a Estados Unidos en 2017? Sí. ¿Puedes contarme sobre eso y cómo pasó? Bueno, creo que fue como en 2015 mi mamá conoció a mi padrastro en un sitio de citas en línea o algo así. Luego el hombre se fue de vacaciones con él por Europa y demás. Se casaron y en junio de 2017 se mudaron a Estados Unidos. Don y Tatiana se casaron en 2017.
y fue entonces cuando Nikita fue traído a Estados Unidos. Tenía unos 10 años, pero parecía adaptarse bien académicamente a su nuevo país. Era buen estudiante y fue alumno del mes en el Departamento de Salud de su secundaria pública. Dijo que planeaba ir a la universidad y quería ser ingeniero. Además, trabajaba para unirse a la Sociedad Nacional de Honor. Pero por muy normal y quizás agradable y tranquilo que parezca en ese video de interrogatorio, déjame mostrarte las pruebas que demostraron lo que hizo dentro de la casa. Este es un video de la casa donde Kossop vivía con sus padres en Waukesha, una casa grande y bonita en un callejón sin salida. Fotos del interior de la casa tomadas por los investigadores el día del espantoso hallazgo. Esta es al sur, 38 oeste, 27056, Cider Hills Drive. La persona llama mientras la revisan. Su hijo, un Donald F. Mayer, nacido en el 73, su esposa y su hijo adolescente. La persona que llama recibió hoy una llamada de la escuela del adolescente y le informaron que no había ido a la escuela en mucho tiempo. La persona que llama no ha visto a nadie ahí en semanas. El 28 de febrero de 2025, la policía halló muertos a tiros a la mamá y padrastro de Nikita en la casa. Encontraron a Don con un disparo en la cabeza en una sala de computadoras en el primer piso. Tatiana estaba en un pasillo. Ella también estaba muerta. Ambos cuerpos estaban cubiertos con mantas. Aquí está una foto donde las autoridades hallaron el cuerpo del padrastro de Nikita. Los documentos judiciales revelan que días antes de este terrible hallazgo, la familia de Don se preocupó tras recibir mensajes de texto extraños de él. La mamá de Don contó que Don, o su teléfono, envió un mensaje a un familiar en Massachusetts diciendo que se sentía enfermo y se alejaría de las redes sociales. La mamá de Don, que vive en Massachusetts, llamó a la policía local de Wisconsin para que revisaran la casa y confirmaran que todo estuviera bien. Cuando la policía entró a la casa, descubrieron los cuerpos de Don y Tatiana. Ese día, cuando la mamá de Don en Massachusetts llamó a la policía para un control de bienestar, no hubo señales de Nikita casa. Un oficial escolar de la preparatoria de Nikita pidió a la policía revisar su casa porque no asistió 2 semanas. Y hasta ese momento, él tenía asistencia perfecta en el año. Tiene asistencia perfecta, lo cual es inusual. Han faltado más de 2 semanas y nadie los ha reportado. Y sus maestros parecían disfrutar tenerlo en sus clases también, escribió un maestro. Cito, Nick destaca por su ética de trabajo y busca claridad cuando la requiere. Él es un fuerte defensor de su propio éxito y trabaja diligentemente para mantener un alto nivel de rigor. Es muy educado y trabaja bien en grupos pequeños y grandes. Los agentes hablaron con el jefe de Don, quien contó que el 25 de febrero, Don le avisó por mensaje que estaba enfermo y no podía hablar por teléfono. Los agentes hablaron con un cartero que informó sobre una suspensión de correo por vacaciones en la casa de la familia. Luego surgió otra pista clave. Un vecino afirmó que 5 días antes vio a Nikita Kossop conduciendo el BMW Atlas de Don. Nikita no tenía licencia de conducir, lo que al vecino le pareció raro. Los agentes rastrearon los teléfonos de Don y Tatiana y vieron que no estaban en la casa. Ni siquiera estaban en Wisconsin ni en un estado cercano. Los teléfonos aparecieron a 15 horas de distancia en Wyoming y las autoridades confirmaron que no fue un error técnico. Realmente se hallaron ahí. Los agentes rastrearon el teléfono de Nikita y vieron que estaba en otro estado. Su vehículo estaba en Iowa. Se había detenido en 755 West Iowa 80 Road en Walcott, Iowa. Es una parada de camiones enorme ahí, así que la policía continuó siguiendo el teléfono. Contactaron a los oficiales locales en Kansas y así lograron rastrear Nikita Kossop y esa BMW Atlas a una gasolinera en Joaquin, Kansas. Y esta es una foto de la BMW Atlas de Don estacionada en una bomba. Tras detener a Nikita, los detectives hallaron mucha evidencia en su autoclave para procesar a Nikita Kossop. Dicen que ahora llevó al perro de la familia. La policía vio una pistola Smith y Wesson dentro del auto.
Foto de la munición que las autoridades hallaron en el vehículo. De vuelta en la casa de Waukesha, el estuche del arma de fuego del padrastro de Nikita estaba vacío. En el vehículo también hallaron el iPhone de Nikita, y eso sería muy importante para vincularlo con el asesinato de sus padres y, potencialmente, responder a la pregunta de por qué haría algo así ahora. La policía halló en el auto $14,000 en efectivo, varios aparatos electrónicos y decenas de joyas, que eran de Tatiana Casa. Y había una cámara en el auto con un disco, según una denuncia penal. La tarjeta de memoria contenía grabaciones que, advierto, son escalofriantes e increíblemente incriminatorias. Pruebas contra Nikita Kossab. Los videos muestran a Nikita en la casa en Waukesha, Wisconsin, después de que mató a su mamá y a su padrastro. Y la cámara parece haber sido colocada en la oficina donde se encontró el cuerpo del padrastro de Nikita. Aquí ves una foto de esa parte de la casa, con las almohadas y cobijas que la cubrían. Las fotos del cuerpo de Don también muestran velas alrededor del área donde se encontraba el cuerpo de Don. El video muestra a Kossip encendiendo esas velas en los días antes de huir en este viaje por varios estados. Él estaba usando esas velas para enmascarar el olor, ya que vivió con los cuerpos de sus padres durante aproximadamente 2 semanas dentro de esa casa. Ahora, la denuncia continúa diciendo, el video que las autoridades encontraron en la unidad muestra a Kossip ajustando la cámara, así que Kossip sabía que la cámara estaba ahí y sabía que la cámara estaba grabando. La policía también dice que en una ocasión, Kossip tomó un teléfono y lo sostuvo cerca del cuerpo de su padrastro, y le dice a alguien que aparentemente está en FaceTime con él, cito, para que puedas verlo ahí, literalmente puedo ver el maldito cuerpo ahí. En ese momento no estaba claro con quién hablaba Nikita. La policía accede al iPhone de Nikita y la denuncia indica que un análisis del dispositivo revela eso. Había un hilo de mensajes donde Kossip supuestamente le pregunta a alguien, cito, ¿cuánto tiempo tendré que esconderme antes de que me trasladen a Ucrania? ¿1 o 2 meses? La persona responde en ruso. Según Kossip, también dice, cito, además, probablemente debería repasar mi ruso porque entiendo bien, pero hablar es más difícil, jaja. Kossip también pregunta, cito, entonces, mientras esté en Ucrania, podré vivir una vida normal. Incluso si cuando se descubra que lo hice, luego está esta línea en ruso, Nikita supuestamente pregunta, incluye los audífonos también. Buena calidad para proteger el oído ante disparos de una Magnum 357, solo verificando que sea ese el arma. Eso faltaba de la caja de seguridad de Don en la casa y se encontró en el vehículo que Kossip conducía cuando fue arrestado en Kansas. Hasta el día de hoy, todavía no está claro con quién específicamente estaba hablando Nikita Kossip en estos mensajes, o por teléfono, mientras mostraba el cuerpo de su papá en videollamada. Las autoridades creen que Nikita mató a su mamá y a su padrastro alrededor del 11 de febrero, y luego vivió en la casa con sus cuerpos durante aproximadamente 2 semanas. Antes de reunir algunas cosas e irse en ese viaje por varios estados, tiró los teléfonos de sus papás en Wyoming y luego condujo hasta Kansas, donde fue arrestado. Y esos mensajes extraños que la mamá de Don en Massachusetts dijo recibir del teléfono de su hijo. Se piensa que Nikita Kossip envió esos mensajes tras los asesinatos. Esta fue la breve audiencia de Kossip en abril, antes de ser enviado a Wisconsin para enfrentar cargos por la muerte de sus padres. Esto nos lleva al video del interrogatorio, donde la oficina del sheriff del condado de Waukesha, en Wisconsin, habló por primera vez con Kossip tras hallar a sus padres muertos en su casa. Entonces ustedes vivían en Waukesha, tú, tu mamá y tu padrastro. Tenían un perro, Toby, ¿verdad? Sí, en esa misma casa en Cider Hills. Bien, ibas a la escuela, ibas a Waukesha West. ¿Cómo es West? ¿Cómo es la preparatoria? Sí. Buena gracia. Lo haces bien. Sí. Bueno, lo disfrutas. Supongo historia, lo que más. Sí. Ok. ¿Hay algo que no te guste de la escuela? Apenas despierto en la mañana. Es como intentarlo. Todos los chicos de prepa lo dicen, ¿no?
Dijiste que se mudaron en 2017. ¿Tienen familia? Pregunté si no tienen familia en Moldavia y dónde está su familia. La familia de mi padrastro está en Massachusetts. Está bien. Y mi abuela, del lado de mi mamá, está en Italia. ¿Es esa Lidia? Sí. Está bien. ¿La familia en Massachusetts, cómo los consideras? ¿Cómo consideras a la mamá de tu padrastro como tu abuela? ¿La llamas abuela? ¿O es como que... O sea, ni siquiera llamé a mi padrastro. papá o padre? Son familia, pero quizá no seas tan cercano a ellos? Sí. ¿Es justo decir eso? De acuerdo. ¿Ibas seguido a ver a la familia en Massachusetts? Sí, cada año como en acción de gracias. Es realmente impactante pensar en lo que este adolescente le hizo a sus padres y luego verlo tan tranquilo en este entorno. Es casi como si aparentemente no estuviera consciente de las consecuencias que enfrentaría por lo que hizo. El detective le pregunta a Nikita qué cree sobre su futuro durante la conversación. Está bien, español de prepa, solo lo básico. Está bien. ¿Y? ¿Hablas fluido? ¿Solo inglés? ¿Hablas en Rusia? ¿Hablas ruso fluido? ¿Algo más? Está bien, sí sé inglés. También estudié español, pero no retuve nada. ¿Clubes en la escuela? Sí, el club ambiental está bien. La ley Getter se llama voluntariado tipo comunidad local y luego FBLA. Es como que significa como futuros empresarios en América. Ofrece varias opciones de eventos o temas. Yo elegí ciberseguridad. Está bien, eso es. Como algo que te ayuda a construir tu currículum, algo bueno para tener. Creo que hay un examen, son originales y hay que estudiar. En el nacional y regional obtuve lugares distintos. ¿Es algo de equipo? ¿O es solo tú de manera individual? El de ciberseguridad es individual, otros son en equipo. Genial. ¿Cuándo lo hiciste? Fue como que fue este año, como en febrero. Felicidades. Está bastante bien. Y también estaba en el proceso de unirme a la Sociedad Nacional de Honor. Las calificaciones son muy buenas. Está bien. ¿Sabes en qué lugar estás en la clase? Tercero, Muy bien, ¿cuáles son los planes después de la preparatoria? estaba pensando Madison. ¿Para qué? Estaba pensando en algo relacionado con STEM, tal vez ingeniería, no estaba completamente seguro. ¿Cómo es eso? ¿Cuál sería tu trabajo soñado? ¿Aún no lo sabes? La mayoría de los chicos no lo saben en la universidad. Ingeniería es mucha matemática. Sí, Está bien. es mucha matemática. Es difícil acercarse a Matt, pero tienes gracia. En esta parte del video del interrogatorio, aunque realmente no tiene nada que ver con el caso criminal ni con lo que se usará para procesar, Nikita Kosip. Me sorprende lo tranquilo que está Nikita Kosip respondiendo estas preguntas y como incluso da una respuesta sobre hacia dónde cree que se dirigirá su vida después de esta conversación con las autoridades. Pensando que algún día estudiaría en la Universidad de Wisconsin, soñaba con ser ingeniero. Y responde tan tranquilo estas preguntas. Parece como si creyera que tiene un futuro más allá de la prisión, basándose en lo que hizo dentro de la casa. Así que esta charla trivial sobre de dónde viene, su crianza, la dinámica de su familia, su futuro, planes para la universidad. Eso dura 10 minutos, pero los detectives deciden ponerse serios. Quiero hablar contigo, Nikita, sobre por qué estás en Kansas y qué sucedió, ¿de acuerdo? I really want to know why you left your house. What the plan? De acuerdo. Antes de preguntarte, creo que no entiendes tus derechos. ¿Te han leído tus derechos antes? ¿Derechos similares? Sí. Sí. Muy bien. ¿Tienes dudas antes de que lo lea? Sí. No. Y de nuevo. Sentimos que sabemos qué y cuándo ocurrió, pero no por qué. Solo tú sabes por qué estabas en Kansas y por qué te fuiste. Espero que me cuentes más sobre el motivo que sobre lo sucedido. Esta es tu historia. Nadie la conoce.
No quiero decirte por qué pasó esto, no quiero poner palabras en tu boca y decir, creo que por eso pasó. O ella piensa que por eso pasó. O miramos diferentes teléfonos o páginas web o redes sociales, lo que sea, y solo hacemos una suposición, y decimos, creemos que es por esto. Está bien, tú eres el único que puede decirnos por qué. Te prometo que sí quiero saberlo, quiero saber por qué. Está bien. Mientras estamos hablando aquí, puedes responder cualquiera de las preguntas que te hice. Puedes no responder ninguna. Por favor, usa el baño, yo usaré el baño. Si quieres tomar algo, toma algo. Si quieres algo de comer, te consigo comida. Está bien. Si solo quieres un descanso, si quieres sentarte aquí solo un rato, puedes ir por ellos. Está bien, Nikita. Antes de hacerte cualquier pregunta, en realidad entiendo cuáles son tus derechos. Tienes derecho a guardar silencio. ¿Entiendes eso? ¿Te consigo un evento verbal? Sí, gracias. No, todo bien. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en la corte. ¿Entiendes eso? Sí. Tienes derecho a hablar con un abogado antes de ser interrogado y a que esté presente durante el interrogatorio. ¿Entiendes eso? Sí. Si no puedes pagar abogado, te asignarán uno antes del interrogatorio si lo quieres. ¿Lo entiendes? Puedes decidir en cualquier momento ejercer estos derechos y no responder a ninguna pregunta ni hacer ninguna declaración. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Entiendes cada uno de estos derechos tal como te los escribo? Sí. Nikita, entendiendo los derechos previos. ¿Estás dispuesto a responder preguntas en este momento mientras estás presente en el chat, correcto? Como mencioné, si quieres ver mis preguntas, pero ella no debe contestarlas. Si quieres responder todas mis preguntas, depende de ti. Este es tu programa. Sí. ¿Puedes hacerlo o empiezo a grabar? Tienes derechos. Nadie puede obligarte a hablar. Está bien. Esto es como tú te sientas cómodo. No puedo obligarte a hablar. No tienes que hablar conmigo, ¿de acuerdo? Te lo estoy diciendo. Hablemos. Más que nada, te lo prometo, Nikita, quiero saber por qué. Para poder decírselo a tu familia en Massachusetts. Para poder decírselo a tu abuela. Lidia, ya hablé con Roberto y Judas. Ya hablé con Tania. Yo no hablé con Lidia, mi compañero lo hizo. Nadie entiende por qué pasó esto. Me ven para que responda, pero no puedo hacerlo sin hablar contigo. Así que puedes decirme si quieres hablar. Creo que primero vas a hablar con el abogado. Está bien. Ese es tu derecho. ¿Tienes alguna pregunta para ti? Ay, no. Muy bien, espera de nuevo. If you want one of those, by all means, you can. Muy bien, gracias. Okay. Gracias. Nikita se sienta solo y en silencio unas 2 horas. Solo usa el baño una vez y permanece en la silla. Un alguacil entra y lo traslada a otra área. Muy bien, vamos a movernos a otra área. Voy a empujar tu mano a la antigua. Quédate detrás y ponte a mi izquierda. Es un trayecto corto, así que se quitarán rápido. Solo porque no queremos que los otros estén con nosotros ahora mismo. No soy. You all right? Vamos a regresar a ese gráfico. Así entraste. Eso no es corto. Ese es el final de las conversaciones entre Nikita, Gossip y los detectives. Pero los detalles de lo que provocó esta violencia, esos detalles apenas estaban empezando a salir. Ahora hablemos de un motivo. Según los investigadores, Kosup asesinó a sus padres para financiar el asesinato del presidente Trump, derrocar al gobierno de Estados Unidos y cometer atentados terroristas. La oficina del sheriff de Waukesha revisó el teléfono de Kosup y halló conversaciones inquietantes en ruso. No solo las que estábamos mencionando, sino también los mensajes que se enviaban en un hilo
cuando él presumía el cuerpo de su papá dentro de la casa. Pero también dicen que había conversaciones en ruso en TikTok, así como en la plataforma Telegram. Y esa es una que se presenta como un lugar para la libertad de expresión. Puede ser controversial por la supuesta actividad criminal ahí. El FBI participó en la investigación y afirma que Kossip tenía en su teléfono material relacionado con la Orden de los Nueve. Ángulos, según la agencia, es una red de personas con posturas neonazis y racistas. Se le conoce como 09A y aboga por el uso de la violencia y el terrorismo para derrocar gobiernos y destruir la civilización moderna. Según la orden, entre el 14 y 24 de febrero, tras supuestamente matar a sus padres, Kossip vivió con sus cuerpos en la casa. Kossip tenía mensajes en Telegram en ruso que decían, cito, respóndeles a todos y diles que te enfermaste, así como también, llévalos, arrástralos al sótano. Recuerda esto, los mensajes de texto que la mamá de Don en Massachusetts consideró tan extraños que llamó a la policía en Wisconsin para que revisaran a su hijo. Luego ves a alguien en ruso diciéndole a Nikita Kossip que envíe esos mensajes mientras sigue con el plan. El FBI ya había contactado a la familia Kossip en 2023 por la actividad en línea de Nikita. Hasta hoy no sabemos mucho de esa reunión, pero sí que los agentes federales hablaron con la familia de Nikita en noviembre. Ese año, los agentes señalaron que Nikita Kossip usaba el usuario Awoken en TikTok. Conversó con alguien sobre la ideología racista de la Orden de los Nueve Ángulos o 09A. Fue en diciembre de 2024, 2 meses antes del asesinato de sus padres. Nikita comenta que habló con una chica sobre la ideología y que ella lo tomó relajadamente. Y él dijo que si sus padres se enteraran, cito, me quitarían el teléfono. Si lo hicieran, especialmente desde que el FBI vino de visita, jaja. Las autoridades hallaron a Kossip conversando en Telegram como Accelerationist el 21 de enero, menos de un mes antes del asesinato de sus padres. En 2025, Nikita supuestamente hablaba sobre un ataque terrorista y preguntó, ¿qué país crees que culparán por esto? Con un usuario desconocido respondiendo, Rusia será culpada por esto. Ese es el objetivo. Luego, Nikita continúa diciendo, cito, cuando llegue el momento de enviarte mi manifiesto para que lo difundas en línea, ¿debería ser en PDF? Y tampoco modificarás el manifiesto, dice el FBI. Encontraron uno. Tiene 3 páginas y habla sobre matar al presidente de los Estados Unidos para crear una revolución política. Cito, salvar a la raza blanca. Cito, políticos controlados por judíos. Y la última página tiene imágenes y palabras alabando a Adolf Hitler. Cito, en cuanto a por qué, específicamente, Trump, creo que es obvio que al deshacerse del presidente y quizás del vicepresidente, eso garantiza que habrá caos. Y no solo eso, sino que además llevará al público la idea de que los asesinatos y acelerar el colapso son cosas posibles de hacer. Fin de la cita. Estas son frases del manifiesto de Nikita Kossip, quien luego escribiría una nota al margen. Los otros ataques que puedan ocurrir, que son a quienes tienen como objetivo, no tengo idea, incluso si son de la misma ideología que yo. Mi punto es, este manifiesto es solo para ataques dirigidos a Trump. Fin de la cita. En cuanto a ese dinero, los $1,000 en efectivo y las joyas que se encontraron en el auto de Don, que robó, y luego donde fue arrestado en Kansas. Casa presuntamente quería usar el dinero que obtuvo al matar a sus padres para comprar un dron y realizar un ataque terrorista. En otra conversación de Telegram, Kossip habla con el usuario Ángel de la Muerte sobre un dron con un mecanismo de lanzamiento. Supuestamente pregunta sobre el cuidado de un dron y el usuario le responde eso. La cantidad costaría entre $12 y $1,500. Y también supuestamente hablan sobre un artefacto explosivo improvisado. Kossip solicitó audífonos para protegerse del sonido de la Magnum 357 arma con la que mató a su mamá y padrastro. Ahora, es importante señalar que, según los informes,
Gossip habló sobre pagar en Bitcoin, porque en comparecencias judiciales anteriores, los fiscales estatales dijeron que se detuvo en una máquina expendedora de Bitcoin durante su viaje por varios estados, después de supuestamente matar a sus padres. Nikita Kossap se declaró no culpable de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y 2 por ocultar un cadáver. También enfrentó cargos estatales, como robo de propiedad por más de $10,000. Mientras presentábamos las pruebas obtenidas por los fiscales en su investigación que incluía al FBI, puedes ver lo sólido que habría sido el caso de los fiscales si esto iba a juicio el 8 de enero. Nikita Kossip se declaró culpable de esos 2 cargos de homicidio intencional en primer grado, y el resto de los cargos en su contra están siendo desestimados. Aquí está Kossip respondiendo al juez. Observa su silla y recuerda lo tranquilo que estaba en el video del interrogatorio. Observa cómo tiembla su silla al hablar. Muy bien. ¿Y entiende usted, señor, que tanto usted como su abogado serán libres de argumentar por la sentencia o sentencias que consideren apropiadas en este asunto? Sí, su señoría. ¿Es correcto, señor, que usted y el señor Rafael discutieron los parámetros y el alcance de las sentencias? Es decir, si lo declaran culpable de estos 2 cargos de homicidio intencional en primer grado, cada uno conlleva una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de supervisión extendida. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. Pero por otro lado, existe una opción en la que el tribunal podría permitir la elegibilidad para supervisión extendida. No es una promesa de ellos, sino la oportunidad o elegibilidad para supervisión extendida después de 20 años. Cumplió cada sentencia, ¿lo entiende? Sí, su señoría. Así es. No es un mínimo, pero puede haber supervisión extendida tras 20 años por sentencia. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. ¿Y cree que el señor Rafael se lo explicó bien? Sí, su señoría. Muy bien. Ahora voy a hablar con usted sobre algunos de los otros aspectos de esta declaración. El cuestionario y el formulario de renuncia de derechos. Señor Rafael, ¿tiene una copia frente a su cliente? Sí, la tengo. Muy bien. Esto me indica que usted tiene 18 años de edad y ha completado 11 años de escuela. ¿Es correcto? Sí. Su señoría. ¿Estos incidentes impidieron que terminaras la preparatoria? Sí, su señoría. Muy bien. ¿Tienes algún problema para leer? No, su señoría. Muy bien. ¿Pudiste leer y entender los documentos que se han generado en este caso? Es decir, los informes policiales, declaraciones de testigos tal vez, u otros documentos que se han generado en este caso. Sí, su señoría. ¿Pudiste leer y entender la declaración, el cuestionario y el formulario de renuncia de derechos? Sí, su señoría. Esto también me indica que entiendes inglés. Por eso hice esta pregunta sobre tu nivel de educación, porque en realidad no se trata solo de hasta qué grado llegaste en la escuela, sino de si pudiste comprender y entender todo el material que se ha generado. En este caso, ¿sientes que has tenido tiempo para hacerlo también? Sí, su señoría. Esto confirma que entiendes los cargos de tu declaración de culpabilidad y de hecho tú y tu abogado, tus abogados debería decir, han incluido con el cuestionario de declaración lo que se llama las instrucciones al jurado para estos delitos por homicidio intencional en primer grado numerado como 1010 y establece los elementos del delito que el Estado tendría que probar si este caso fuera a juicio. ¿Revisaste eso con el señor Rafael? Sí, su señoría. ¿Sabe qué debe probar el Estado si usted va a juicio en estos casos? Sí, su señoría. Muy bien, vamos a hablar de esos elementos en un momento, ¿de acuerdo? Esto indica que no recibe tratamiento por enfermedad o trastorno mental, ¿es correcto? Sí, su señoría. También es cierto que no ha consumido alcohol, medicamentos o drogas en las últimas 24 horas. Sí, su señoría. Señor Rafael, como siempre, le pregunto sobre su comprensión de inglés y lectura. El señor Kossip tiene 18 años de edad, tenía 17 creo. Cuando comenzó su representación, sintió que tuvo suficiente tiempo para revisar con su cliente los materiales de descubrimiento, en este caso. Sí, su señoría. Y ahí, supongo, también había grabaciones de video. ¿Las revisó con él también? ¿Lo hicimos bien? ¿Alguna duda sobre su capacidad para comprender o entender? O déjeme dar un paso atrás. ¿Tuvo alguna dificultad para comunicarse con su cliente? No. Está bien. Hablaré sobre tus derechos constitucionales. Este documento lo menciona.
Al presentar esta declaración, renuncio a estos derechos constitucionales. Cada derecho está enumerado aquí. Hay una casilla junto a cada uno. Cada casilla tiene una X sobre ella. ¿Ya revisó esos derechos con su abogado? Sí, su señoría. ¿Entiende esos derechos? Sí, su señoría. Entonces, ¿renuncia a esos derechos? Sí, su señoría. Muy bien, dígame si esto es cierto. Dice, renuncio a mi derecho a un juicio. ¿Es cierto? Sí, su señoría. Renuncio a mi derecho a guardar silencio y entiendo que no pueden usar mi silencio en mi contra. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Renuncio a declarar y presentar pruebas en el juicio. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Renuncio a mi derecho a usar citatorios para obligar a los testigos a venir a la corte y declarar a mi favor en el juicio. ¿Entiende que un citatorio es una orden de la corte que usted o su abogado pueden obtener para obligar a testigos a presentarse, incluso si no quieren? Sí, su señoría. ¿Es correcto y cierto que también está renunciando a ese derecho? Sí, su señoría. Dice, renuncio a mi derecho a un juicio conjurado, donde los 12 miembros deben estar de acuerdo si soy culpable o no. ¿Eso es correcto? Sí, su señoría. Renuncio a mi derecho de enfrentar y contrainterrogar en la corte a quienes testifican en mi contra. Contrainterrogar le permite a usted y su abogado cuestionar a los testigos para verificar si lo que dicen es cierto y exacto. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. ¿También está renunciando a ese derecho? Sí, su señoría. Y dice, renuncio a que el Estado pruebe mi culpabilidad más allá de duda razonable. ¿Es cierto? Sí, su señoría. ¿Y habló usted sobre el concepto de lo que significa una duda razonable? Sí, su señoría. ¿Su abogado le comentó eso? Sí. ¿Dudas sobre estos derechos? No, su señoría. ¿Alguien lo obligó a renunciar a estos derechos? No, su señoría. Muy bien, echemos un vistazo al cargo en su contra, señor, o debería decir cargos. El primer cargo en la acusación alega que el 11 de febrero de 2025 aproximadamente, en una dirección en Cider Hills Drive, en el pueblo de Waukesha, condado de Waukesha, Wisconsin, usted causó la muerte de la víctima A, quien ha sido identificada como Donald Mayer, M-A-I-E-R, con la intención de matar a esa persona en contra de la ley de Wisconsin mencionada en la acusación. ¿Cuál es su declaración respecto al primer cargo, señor culpable? Su señoría. El segundo cargo dice, en la misma fecha y lugar, el 11 de febrero de 2025, en la dirección de Cider Hills Drive, en el pueblo de Waukesha, condado de Waukesha, Wisconsin. Usted causó la muerte de la víctima B, Tatiana Kasip, con intención de matarla, violando la ley de Wisconsin descrita. Es un delito grave de clase A. ¿Cuál es su declaración ante este cargo, señor? Culpable, su señoría. Muy bien. ¿Cometió usted estos delitos? Sí, su señoría. Sobre el cargo 1 respecto a Donald Mayer, ¿usted actuó intencionalmente? Entiendo que utilizó un arma de fuego, le disparó y lo mató. ¿Es correcto? Sí, su señoría. ¿Lo hizo intencionalmente? Sí, su señoría. Y sabía que dispararle le causaría la muerte. Sí, su señoría. Sobre el cargo 2, Tatiana Kasip, ¿tomó alguna acción? ¿Usó una pistola para dispararle y matarla? Sí, su señoría. ¿Esa era su intención, señor? Sí, su señoría. Reconoce ambos delitos. Sí, su señoría. Señorita Basie, usted presentó la denuncia como base fáctica. ¿Me las arreglo bien? ¿Alguna objeción, señor Rafael? ¿Entiende, señor Kasip, sus declaraciones de culpabilidad? ¿Los declararé culpables? Si no son ciudadanos de los Estados Unidos, sus declaraciones podrían resultar en deportación, exclusión de admisión a este país o la negación de la naturalización bajo la ley federal. ¿Está claro? Sí, su señoría. Además, debido a que estos son delitos graves, no podrán votar en ninguna elección hasta que se les restituyan sus derechos civiles. ¿Entienden eso? Sí, su señoría. Y debido a que estos son delitos graves, es ilegal que posean un arma de fuego. Si alguna vez poseen un arma de fuego, podría ser culpable de un delito grave, recibir hasta 10 años de prisión, una multa de $25,000 o ambas. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. Además, este es un delito grave violento. Se considera, por supuesto, un delito grave violento. Por lo tanto, también es ilegal que usted posea chaleco antibalas. ¿Está claro? Sí, su señoría. Además, estos cargos serán desestimados y leídos en el expediente.
Significa que consideraré que cometiste esas ofensas, te haré responsable de ellas, pero no serás declarado culpable ni sentenciado por ellas. Aunque también podría ordenar que pagues una restitución. ¿Entiendes eso? Sí, su señoría. No puedes ser procesado por esos cargos en el futuro. ¿Entiendes eso también? Sí, su señoría. ¿Y entiendes? Si determino que tu declaración es hecha de manera consciente, libre y voluntaria, te declararé culpable. ¿Estás conforme? ¿Entiendes eso? Sí, su señoría. ¿Tuviste tiempo suficiente para hablar con tu abogado sobre todo? Sí, su señoría. ¿Presentas tus declaraciones y renuncias a tus derechos libremente? Sí, su señoría. ¿Tienes preguntas para mí o tus abogados? No. Su señoría, después de que Nikita se declaró culpable, el fiscal del distrito de Waukesha dijo esto. Al consultar con la familia, ellos estuvieron de acuerdo en que esta es una oferta justa. Creo que nos da el periodo de tiempo que queremos para el encarcelamiento, así que realmente no hay razón para someter a la familia a un juicio. Decir ahora lo que planea argumentar en la sentencia. Creo que este es un caso para la pena máxima, supongo que eso es lo que voy a argumentar. Nunca pensé en otra cosa desde el momento en que presenté cargos en este caso. Así es. ¿Cree que existe la posibilidad de que salga en 40 años, 50 años y regrese a esta comunidad? No creo que deba estar en la comunidad y lo argumentaría. También pregunté si regresaría a esta comunidad si recibe libertad condicional y si es ciudadano estadounidense. No podría comentar sobre eso. Simplemente porque no lo sé. ¿También querían comentar sobre eso? No. Gracias. ¿Tus clientes también? Y también... ¿Consultaste con Nikita Kasub o solo con sus abogados? Hoy se discutió si realmente comprendía lo que le sucedía. Como no ha terminado la preparatoria y el inglés no es su primer idioma. Creo que, según el registro de hoy, él entendió todo lo que le comuniqué. Yo nunca me comunicaría directamente con el señor Kasub, me comuniqué con su abogado y creo que es una buena resolución. ¿Esto significa que los cargos federales tampoco van a proceder de los que se había hablado en el pasado? Realmente no tengo idea de lo que está pasando con el caso federal. No creo que haya cargos pendientes, pero no puedo comentar al respecto. Vas a nivel federal. Nos opondremos a una revisión extensa. No quiero que él lo haga. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quieres saber? Es un peligro para la comunidad. Los hechos se explicarán en la sentencia. Solo que creo que él es un peligro en nuestra comunidad. ¿No crees que pueda ser rehabilitado después y eso sería arriesgarse? Leslie, ¿has hablado con investigadores federales? Al principio, tal vez hubo algunas conversaciones, pero nada sobre sus planes ni algo parecido. ¿Tienes algún papel en eso, Leslie? No lo tendría. Dijiste que los casos 3 al 9 se desestimarían. Existe una 10ª conferencia con un testigo. Había 3 por la información, era del 3 al 9. Creo que eso era algo que estábamos considerando acusar. Está bien. Y dijiste que la familia quería esto. ¿Qué miembros de la familia eran? ¿Era la familia de Donald Mayer? Nos comunicamos con ambos. Las familias de las víctimas y estuvieron de acuerdo con esta resolución. ¿Les sorprende que el señor Kasub se declare culpable? Estoy algo sorprendida. Realmente no hay inconveniente para él en llevarlo a juicio. Los tribunales consideran si alguien asume responsabilidad por sus actos y eso influye al sentenciar. La gran pregunta antes de esta audiencia será si el juez determinará si tendrás la oportunidad de obtener libertad condicional después de cumplir 20 años en prisión. Eso es todo por el caso de Ley y Crimen. Suscríbete a YouTube y Spotify y escucha en el caso en Peacock. Soy Chris Stewart, hasta la próxima.